de 1944, Guatemala entera presenció la más grande expresión de fervor cívico. Todos los habitantes de la capital y de algunos municipios en... Bueno, Anita, qué gusto estar contigo hoy. Ya, Bernardo. Qué gusto estar aquí para hablar de la Revolución de Octubre, a pocos días de su aniversario, para recordar la importancia que tuvo en la historia del país. Por ejemplo, hablemos un poco sobre cómo era la educación en Guatemala antes de la Revolución del 44. Era una educación que estaba fundamentalmente interesada más en generar disciplina y orden que en formar a la gente. Cuando los gobiernos de la Revolución anuncian la gran campaña nacional de alfabetización, que se iba a ir a todo el país a educar, a leer y a escribir a todos los guatemaltecos y guatemaltecas, no solo en la ciudad capital, sino en las áreas, las ciudades del interior y en las áreas rurales. Y la reacción en ese momento era que no era necesario enseñarle a leer y a escribir a los obreros y a campesinos. Porque cabe resaltar que antes de los gobiernos de la Revolución, habían pocos docentes titulados para poder ejercer la docencia. Había una gran parte de personas quienes apoyaban con los procesos de formación en las escuelas, pero que no eran docentes titulados. Entonces, también es un punto bastante interesante que podamos abordar. ¿Qué significó la revolución para la educación? El Estado guatemalteco durante los gobiernos de la Revolución pasa a invertir en la educación como nunca se había invertido en el país. Pasa a invertir en la educación como un eje estratégico de un proyecto que lo que buscaba era formar a los ciudadanos para que los ciudadanos transformaran la sociedad y el país. Y eso es lo que explica el florecimiento que hubo en términos del número de escuelas, la fundación de la Facultad de Humanidades como un proyecto estratégico formador, las escuelas federación, que en ese momento no únicamente eran bellos edificios, que ahorita todavía los tenemos, que eran sobre todo un modelo educativo innovador y de avanzada a nivel continental, y así era reconocido, sino además también el área de la cultura. Es ahí donde se crea la Orquesta Sinfónica, el Ballet Guatemala, donde se dan becas a los artistas de todas las distintas disciplinas, en músicas, en literatura, en pintura, en escultura. La dignificación del magisterio. El escalafón magisterial. El escalafón, la profesionalización del magisterio, que dentro de ello, por ejemplo, se pasó de un salario que antes consistía en 33 quetzales y para el gobierno de la Revolución pasó de 33 a 75 más del doble. Más del doble. Eso ya fue algo bastante significativo para el magisterio, para que pudiera servir como incentivo para que pudiera profesionalizarse. Algo relevante, por ejemplo, es la duplicidad de las escuelas rurales de las que hablabas. Por ejemplo, pasamos de 834 escuelas, ¿verdad?, rurales a más de 1,800 escuelas, con el hecho, por ejemplo, de la creación del Instituto Indígena. El gobierno de la Revolución de Arévalo específicamente tenía claro que para atender a una población tan diversa como lo es la población guatemalteca se necesitaban escuelas específicas que atiendan la diversidad cultural. Y de ahí creo que podemos retomar mucho de estas lecciones que nos han dejado, pero sobre todo tomarnos en serio la inversión en la educación para transformar el país. Guatemala es de los países que tiene la más baja, sino el que tiene la más baja inversión en educación de la región. Las recomendaciones internacionales hoy dicen que hay que dedicar al menos el 6% del Producto Interno Bruto en el sistema educativo para que eso efectivamente cumpla con la función de desarrollo que se cumple. Nosotros, Guatemala, no invierte ni la mitad de esos fondos. Si queremos que el país siga adelante, tenemos que recuperar el sentido estratégico de la educación, invertir en la educación y entender la educación como una educación integradora, formadora,
para que desde esos ciudadanos, ciudadanas formados y formadas pueda salir la transformación del país que necesitamos.